Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Creo que ya estamos transmitiendo en directo. Solamente déjenme ver. Ah, ok. Voy aquí a hacer la pantalla grande. Bien. Sí, ya estamos en directo. Bueno, pues a ver cómo salgo librado de esta cápsula. Es un tema muy, pues yo diría incluso muy delicado del que voy a hablar porque tiene que ver con, em, con la manera en la que muchas personas, mucha gente define su vida. Entonces es un tema delicado. Y esto lo digo incluso ya por experiencia previa, cuando en el entendido del carácter impío e implacable del ejercicio filosófico, que es como recordarán, pues es el ámbito en el que yo me muevo. No es que yo me sienta, no soy filósofo sobre el que tiene sistema filosófico, pero bueno, yo me muevo a esa escala. Y recordarán, ya lo hemos hablado muchas veces, recordarán que la función fundamental de la filosofía es la trituración de las ideologías, la trituración de la realidad para comprenderla y luego reconstruirla, ¿correcto? Eh, eh, y esto es lo que pasaba con Sócrates, ¿se acuerdan? Cuando les conté que esto está en el primer diálogo de Platón, cuando Sócrates va por la calle y le va preguntando a la gente eh, que le explique qué es lo que hace y por qué lo hace y cuál es la esencia de lo que hace, y la gente no sabe cómo responderle. Porque lo que va buscando Sócrates son las esencias o las ideas, es decir, aquello que hace que algo sea lo que es, independientemente de su forma, ¿correcto? Y entonces Sócrates se va convirtiendo en alguien incómodo, porque va preguntándole a la gente, bueno, entonces, ¿no? Eh, y al final le va como le va a Sócrates, ¿verdad? Cuando se acerca con los políticos es cuando el político dice, este es peligroso, pregunta demasiado. Entonces, claro, la filosofía tiene este carácter escéptico, digamos, de inmediato pone en duda, digámoslo así, aunque esto de poner en duda, yo creo que es la duda, digamos, hay un antes y un después de la revolución científica. Antes de la revolución científico-tecnológica tú ponías poner en duda la realidad, pero después de la revolución científico-tecnológica, que es aquella desde la cual el mundo funciona operativamente, realmente, materialmente, tú ya no puedes poner en duda infinidad de cuestiones. Simplemente lo que haces es tratar de sistematizar sus configuraciones, ¿verdad? Bueno, en fin. Pero entonces el hecho, lo que quiero decir es que tanto la filosofía como la historia son disciplinas de alguna manera escépticas, ¿sí? Ponen en duda, por ejemplo, históricamente la historia pues pone en duda las certezas ideológico-políticas. Dice, bueno, vamos a ver si esto tal como me lo están contando realmente ocurrió así, ¿verdad? Y entonces el historiador empieza a, de- a estudiar los contextos dentro de los cuales acontecimientos determinados tuvieron lugar. Y entonces me dicen, oye, no, 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 eso no ocurrió tal como me lo estás contando, porque fíjate que tal. Claro, entonces la historia se vuelve problemática. Y la filosofía de alguna manera también. Bueno, todo esto lo digo porque ahora el tema, como está anunciado, con esta foto tan hermosa que me gusta tanto de Manuel Álvarez Bravo, esta chica que está en una vecindad, con ese gesto de pues todo lo contrario a lo que se asocia a la felicidad, ¿verdad? Esa es la cuestión. Es decir, el tema es la felicidad, pero pusimos esa foto de Álvarez Bravo con esa chica, ¿verdad? Meditabunda, melancólica, nostálgica, ¿verdad? Un poco para jugar con el concepto y con la imagen, ¿verdad? Que sobre la felicidad. Entonces, claro, a ver cómo salgo librado de esto, porque como les vengo diciendo, este concepto suele estar suele ser utilizado como el principio fundamental para explicar la vida de muchas personas. Es muy común ver en, en perfiles de redes sociales o en los perfiles del celular, lo que sea, ¿verdad? Mucha gente pone frases, ¿no? O comparten redes sociales, comparten frases que siempre tienen que ver con la felicidad. Pues alguien dirá, yo qué sé, sé feliz porque lo mereces, ¿verdad? O sé feliz no por alguien ni para alguien, sino quizá con alguien, o sé feliz, en fin, ¿no? Hay mucha, y entonces parece que estoy hablando del principio guía de alguien, ¿no? De una persona. Y por eso es problemático, porque voy a ser, voy a ser socrático, voy a poner en duda estas supuestas certezas e intentar explicar qué es lo que ocurre con este concepto tan importante. Es decir, aquí vaya por delante. Bueno, les recuerdo, yo hace el año pasado dimos un seminario precisamente sobre filosofía de la felicidad. Creo que constó de cinco sesiones de 2 horas cada una. Ahí le dediqué, ¿no? Pues 10 horas, si no recuerdo mal, fueron 2 horas. Entonces, bueno, son 10 horas hablando de estas cuestiones.
Entonces, bueno, en fin, aquí no voy a hacer, no me voy a tardar tanto. Tengo una hora más o menos para ofrecer una serie de reflexiones alrededor de esto, pero vaya por delante la idea de que, desde luego, yo no tengo, no se trata aquí de que yo les venga a dar la fórmula para ser feliz, ¿no? Es obvio, ¿sí? Obviamente no se trata de eso, porque entonces ya estaría incurriendo en la charlatanería, ¿verdad? La fórmula de la felicidad es tal, 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 tal. Haz estos, lo otro, incurriría en el coaching, ¿verdad? Que también es una práctica que no sé cuánto tiempo lleva, pero bastante, creo, 20 años más o menos, lleva esta idea del coaching, ¿no? Que supone muchas cosas, porque claro, el coaching supone, claro, el coaching supone alguien que es coach, bueno, además esto no sé por qué el término en inglés, ¿verdad? Pero bueno, en fin, entrenador, lo que sea. Bueno, en fin, coach, quedémonos con eso, aunque me moleste un poco, pero bueno, en fin. Entonces, claro, el coach supone, ¿qué supone el coach? El coach supone a alguien que tiene la fórmula, sabe el tema, ¿verdad? Coach de negocios, coach de esto, coach de vida. Me acuerdo que en algún momento de mi vida me crucé con un tipo que era coach de vida. Y era muy curioso porque todo el tiempo estaba sonriendo, entonces como si él tuviera la fórmula para la felicidad precisamente. O sea, era un hombre feliz, profundamente feliz. Entonces, claro, me da su tarjeta, ¿no? Yo soy coach de vida. Yo, muy mira, qué interesante, muy bien, pues luego te llamo, ¿verdad? Para ver cómo me coacheas en la vida, etcétera. Entonces, claro, esta fórmula del coach de vida es una suerte de modulación, sí, una suerte de modulación de lo que es las disciplinas terapéuticas, o sea, la terapia, ¿sí? O la psicología, la psicología terapéutica y las terapias, ¿correcto? Desde luego, durante fines del 19 y principios del 20, la, el, el esquema por excelencia de la terapia psicológica pues es el psicoanálisis, ¿verdad? Freud. Freud, entre fines del 19 y principios del 20, parió realmente una tendencia histórica fundamental llamada a influir en la organización del mundo contemporáneo, occidental por lo menos, que es el psicoanálisis. Después con su versión lacaniana, etcétera, ¿no? Está la teoría freudiana, está la teoría de Adler o la de Jung, ¿verdad? Distintas escuelas psicológicas, psicoanalíticas, etcétera. Entonces, claro, de alguna manera el coaching como la idea de que hay un experto, un especialista, que sabe, que tiene las claves de algo, en este caso, por ejemplo, la vida. Como este hombre que me dijo, yo soy coach de vida. Bueno, y dije, este señor lo tiene todo claro, ¿verdad? Aunque dije, bueno, a mí qué me va a decir, ¿verdad? ¿Qué me va a contar? En fin. Eh, si yo tampoco lo tengo claro, en fin. Esto no se supone que yo lo tenga claro. Pero bueno, lo que quiero decir es que yo no estoy incurriendo en esto de coaching. No voy a dar la fórmula para la felicidad, ni mucho menos. Eh, pero esta cuestión del coaching, del coach de vida, coach para la felicidad, cómo llegar a ser feliz, las fórmulas para la felicidad, forman parte de la bóveda ideológica de nuestro mundo, del mundo contemporáneo. Es decir, la felicidad es una de las ideas, de las principales ideas fuerza del mundo contemporáneo. Entiendo idea fuerza como una idea cargada de sentido, cargada de implicación, cargada de repercusiones ideológicas, ¿no? Una idea que todo el mundo sigue, ¿sí? Y esto, al presentársenos de esta manera, con tal nivel de pregnancia, la felicidad merece un tratamiento riguroso, filosófico, esa es la cuestión. Es decir, no se trata de que la filosofía se dedique solamente a cuestiones sublimes, esotéricas, que nadie entiende, ¿sí? El ser, la nada, etcétera, que es lo que luego pasa. Luego ocurre que, claro, conoces a gente que está estudiando filosofía o son profesores de filosofía y no les entiendes nada de lo que dicen. Porque están siempre hablando con términos abstractos, complejos. No. La filosofía es analizar la realidad tal como ésta se nos da. Y si en esta realidad contemporánea la felicidad cumple, creo yo, la función de principal, no es una de las, es la principal idea, es la cuestión. La principal idea que guía la vida de millones. Ese es el asunto. Entonces, claro, ante esta evidencia, esto se tiene que sistematizar de alguna manera. Y además, claro, la felicidad implica el recorrido de la historia de la filosofía, ni más ni menos. Es decir, no es algo nuevo esta cuestión de la filosofía. Lo que hay que comprender es el contexto en el que ahora tiene tanta importancia, tanta relevancia. Y eso tiene una explicación, supongo yo, ¿verdad? Es un poco lo que aquí voy a hacer. Que tampoco es que lo tenga trabajado sistemáticamente, que bueno, claro, el curso que di, pues sí, y armé mi esquema, etcétera, pero que por cierto este curso lo coordinó nuestro querido Robert Endin, que
tristemente falleció de COVID el año pasado, así que bueno. Ok, entonces, dentro de las cuando yo advierto estos mensajes en redes sociales, etcétera, hay una que me llamó mucho la atención. De una persona, no voy a dar nombres, que creo que dio la clave. Creo que era en su perfil de WhatsApp, ponía que ya les digo es muy común, ¿no? Que en los perfiles de WhatsApp o de perfiles de Reddit ahí como que se ponga, no, la cuestión aquí es la felicidad, ¿no? Yo aquí estoy en la vida, yo estoy aquí en este mundo para ser feliz, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Eh, pero claro, dicen, claro, pero lo merezco, claro, pero es que eso de merecimiento, eso implica ya todo un problema, porque el merecimiento supone, de entrada, dos partes, ¿verdad? La parte que otorga, ¿sí? ¿No? La parte activa y la parte pasiva, digamos así. La parte activa es la que otorga el merecimiento, en este caso ser feliz, ¿verdad? Y la parte pasiva es la que recibe ese derecho a ser feliz. Claro, la pregunta es cuando alguien dice yo merezco ser feliz, la pregunta es ¿y quién te da ese derecho? Es decir, ¿quién dictamina que tú mereces ser feliz? Esa es la primera cuestión. De entrada, es evidente que, ¿no? En la tradición nuestra, pues la primera figura en la que uno puede pensar es Dios. Dios dictamina, Dios dictamina, Dios indica, Dios dispone que yo merezco ser feliz, ¿verdad? Desde un punto de vista ateo, pues podríamos decir que es la naturaleza, pero no, o un punto de vista espinosista, ¿verdad? Spinoza decía que Dios es la naturaleza. Pero claro, ya está más complicado plantear que la naturaleza dispone, es decir, que por disposición de la naturaleza yo merezco ser feliz. Entonces, claro, eso idea del merecimiento de entrada es un problema. Es como cuando dice, yo tengo derecho a la libertad de expresión y puedo decir lo que sea, pero claro, ese derecho, ¿quién te lo da? ¿Verdad? Esa es la cuestión. ¿Quién te lo da? ¿Qué instancia? ¿Qué unidad? Bien. Pero ya digo, hay una de estas, no buscando, bueno, no, ni siquiera buscando, tomé nota cuando lo vi, y que me parece que fue de gran interés cómo planteó esta persona su idea de la felicidad, porque dijo, creo, que las condiciones que te hacen feliz sean eternas. Algo así dijo. O que todo aquello que te hace feliz pueda ser eterno. Algo así, lo puso en su perfil. Dije, este tiene interés. ¿Por qué? Porque lo fundamental, además de definir lo que es la felicidad, es definir aquello que te lleva a esa condición, ¿verdad? Aquello que te lleva a esa condición, la condición de felicidad, definiendo la primera. Ese es el asunto. Claro, si nosotros, yo a veces lo he dicho, si en cursos, etcétera, si uno sale a la calle y le pregunta a la gente de bote pronto, y hacemos una encuesta, tú, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Tú de qué vas? Como se dice, ¿verdad? Es prácticamente seguro, 100% seguro, lo apuesto, a que la respuesta será yo aquí vengo a ser feliz. Estoy casi seguro. Dudo mucho que alguien diga yo lo que quiero es ser libre. Dudo mucho que alguien diga yo quiero vivir en una verdadera democracia. Dudo mucho que alguien diga hoy, claro, es la cuestión, hoy, ese es el tipo de respuesta. Lo que hay que saber ver es ahora cómo se le fue dando respuesta a esa pregunta a lo largo de la historia. Porque inmediatamente esto remite en el contexto cristiano a la salvación del alma. Es decir, desde la perspectiva cristiana, no necesariamente lo que la gente buscaba era ser feliz, sino salvar su alma, por ejemplo. Entonces eso es una respuesta totalmente distinta. Pero hoy, creo yo, habría que ver, ¿no? En fin, no es que yo haya hecho el análisis, pero yo creo que me están entendiendo. ¿Sí? La gente inmediatamente, yo aquí a lo que vengo es a ser feliz. No necesariamente a ser amado o a amar, sino a ser feliz. Entonces, claro, como dice esta persona que puso en su perfil, que las condiciones de esa felicidad sean eternas. Ahí está la cuestión. Me gusta mucho porque esto remite a la fórmula aristotélica, que es un poco de lo que voy a hablar aquí. A la fórmula aristotélica. La clave es no tanto la felicidad, bueno, sí lo es, pero fundamentalmente es aquello que te conduce a cualquiera que sea lo que define a la felicidad, según la vayamos a definir. Es la cuestión. Eh, entonces, claro, pues el problema con esto es que con estas ideologías con tanta capacidad de pregnancia, con tanta capacidad de difusión tan seguidas, pues después se prestan para los sofistas, los coaches depende, ¿no? Esto lo digo con todos los respetos, pero claro,
Hay quienes tienen, que son, yo que sé, coach de negocios. Bueno, a lo mejor ahí hay un expertise, hay un contenido definido que esa persona conoce mejor que yo, y entonces es legítima, digámoslo así, es válida, digamos así, la idea de que él me transmite un conocimiento que yo no tengo. Pero eso es más bien definido, ¿verdad? Un coach de negocios o un coach de, yo qué sé, de redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, soy tu coach de redes sociales porque yo conozco más que tú, ¿verdad? Contenidos objetivos, definibles, ¿no? Señalables con el dedo. Es la cuestión. Claro, el problema es cuando alguien te dice que él es coach de vida. Entonces ya, ¿qué supone? Que esa persona tiene la vida completamente armónica, eso es lo que ya está en duda. Y esto nos pone en el tema de la... Bueno, esto es lo que da pie a los sofistas. Los sofistas era el... Esto fue un problema planteado en el ámbito socrático-platónico. El sofista era el que se suponía que era maestro de virtudes. Y entonces, claro, Sócrates dice, pero ¿cómo? No, ¿cómo es que tú puedes enseñar la virtud si lo que ocurre es que ya viviendo en la ciudad tú tienes ya que tener una vida virtuosa? ¿Sí? Entonces, claro, ¿cómo me vienes tú? No, ese es un sofista. Entonces, de alguna manera creo que esto se presta a los sofistas, ¿no? Una nueva modulación de los sofistas, contemporánea, ¿no? De esta idea del coach sobre felicidad, coach de vida, ¿no? Claro, eso, vida, ¿cómo me defines eso? Vida en términos biológicos, en términos históricos, en términos sociales, en términos ideológicos, etcétera, ¿verdad? Es la cuestión. Entonces, bueno, ante esta avalancha o ante este florecimiento descontrolado de sofistas contemporáneos, pues la filosofía, la crítica filosófica, ¿no? Por eso es lo que estoy diciendo y por eso un poco lo complicado de esta cápsula, porque voy a tocar cosas muy sensibles, ¿sí? Ese es el asunto. Esto supone entonces que, claro, que yo no es que yo sea una persona feliz, ¿no? Voy a hablar de felicidad y supone que yo soy feliz, ¿verdad? Es un poco, eso sería absurdo. De la misma manera en la que un profesor de teoría económica no supone que sea un hombre millonario, ¿no? Estudiar la historia del pensamiento económico pues, no supone que tú ya eres millonario, no. Pues la historia del pensamiento económico es como la historia del pensamiento político. Y vas entendiendo cómo se problematizan las relaciones sociales en función de la categoría económica, la categoría política o la categoría jurídica, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, la, la, la felicidad, el término, voy aquí a definirlo, el término felicidad significa básicamente lo que tiene que ver con estar satisfecho, dichoso, contento. Es una condición psicológica. ¿Sí? Procede del latín felicitas, que significa felicidad, fortuna, placer, alegría, buena estrella, buen destino, según Cicerón, o fecundidad, fertilidad de la tierra y de las plantas, según Plinio. La palabra felicitas procede a su vez del adjetivo felix, que en su origen significa fecundo, fértil, productivo, fructífero, fructificación abundante de los árboles, pero también próspero, bienaventurado, afortunado, feliz, dichoso, favorable, también rico, opulento, hábil, etc. Ya lo ven, no está, es un término vinculado a la abundancia, a lo que Spinoza define como precisamente como beatitud. Cuando define Spinoza el bien y el mal, ¿no? La frase célebre de, ¿no? El dictum, ¿no? La divisa fundamental de Spinoza es mentis libertas seo beatitudo. La libertad de la mente es la felicidad o la beatitud. ¿Sí? Como ven, el campo semántico de felicidad es muy abierto. ¿Sí? Pero todo tiene que ver con una suerte de abundancia, ¿verdad? Con un estado de abundancia, de plenitud. ¿Sí? Y esto conecta con Spinoza cuando Spinoza dice, el bien y el mal no existen de manera absoluta. Lo que hay son buenas relaciones o malas relaciones. Las buenas relaciones, dice Spinoza, son las que incrementan tu capacidad de actuar. Las buenas relaciones son aquellas que incrementan tu potencia para actuar. Las malas relaciones son las que decrementan tu capacidad de actuar, las que te paralizan, te producen tensión, te producen angustia, etc. Entonces te detienen, te paralizan. ¿Sí? Las malas relaciones. Las buenas relaciones son las que disparan,
las que te levantan y activan y potencian tu facultad para actuar. Es precioso esta idea de Spinoza, porque Spinoza bueno, es uno de los autores fundamentales del materialismo moderno y explica claro que el individuo es un conjunto de esquemas de determinación. Nosotros estamos determinados socialmente en función de diversidad de tipos de relaciones. Entonces dice, claro, la clave es que tú vayas articulando un conjunto de relaciones que te empujen a actuar, que te den potencia para actuar, y no que te frenen, te den angustia, te deprima, y entonces dejas de actuar. ¿Sí? Se decrementa tu facultad para actuar, tu potencia. El concepto de potencia en Spinoza es fundamental, que es la acumulación de vigor y de energía para tú desplegarte en el mundo, desplegarte en la vida, ¿sí? Y entonces ahí está la idea de plenitud, ¿correcto? Podemos conectarlo, ¿verdad? Felicidad es esta plenitud de tener potencia para moverte en el mundo, ¿sí? Y para seguir avanzando y no detener. Bien. Entonces, claro, esta primera consideración, ¿no? Asociar felicidad a esta cuestión. Ahora, por otro lado, segunda o tercera consideración. Tal como vengo diciendo, parecería que la felicidad se está convirtiendo en el, la principal idea que organiza la vida en el mundo contemporáneo. Ya dije que, por ejemplo, en el contexto medieval, pues a lo mejor tú le salías a la calle y le preguntabas a la gente, ¿y tú qué buscas en este mundo? ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Verdad? Posiblemente no te hubieran dicho ser feliz, sino seguramente te pudieron haber dicho yo salvar mi alma, claro, pues qué más, qué pregunta. Yo lo que quiero es salvar mi alma, ¿verdad? Esta es la cuestión y aquí está la clave revolucionaria que supone el cristianismo, mediante el mito de la caída. Es decir, el hombre peca y cae, y este es el inicio de su trayectoria por el mundo. Por tanto, como el hombre es un hombre pecador que cae al pecar, la historia no es otra cosa que la historia de la salvación del hombre, la salvación de los hombres, ¿sí? Y ahí se abre la idea del futuro. Por eso el cristianismo supuso una reorganización de las coordenadas de la filosofía de la historia, que en el mundo griego era un mundo cíclico, ¿sí? No había manera de modificar el discurrir cíclico de las cosas. ¿Por qué era cíclico? Porque cíclico era el movimiento de las estaciones, el movimiento de las cosechas. Entonces la vida es un conjunto de ciclos. Entonces, por eso en la concepción griega de la historia es una concepción trágica. El hombre no tiene más que aceptar el carácter cíclico, el eterno retorno de lo mismo, decía Nietzsche, ¿verdad? El eterno retorno de lo mismo, ¿sí? Aceptar su destino trágico y asumirlo, ¿no? Esa era la idea griega. El cristianismo rompe con ese esquema cíclico y proyecta una idea de una linealidad. La linealidad aparece porque hay un principio en el que el hombre peca y cae y por tanto se abre. Se abre el futuro y se abre la idea de esperanza. Aquí es cuando aparece la idea de esperanza cristiana. La idea de esperanza tiene un componente cristiano fundamental y es lo que aporta y esto supone una transformación verdaderamente revolucionaria de la forma de concebir la política, la historia, las relaciones sociales. Tiene mucho que ver con cuando luego, por ejemplo, se critica mucho, ¿verdad? De una manera totalmente, pues a mi modo de ver, burda, majadera, la idea del mesianismo. El mesianismo el Mesías es el que trae el mensaje y que proyecta un horizonte de esperanza, un horizonte de futuro. Entonces dicen ahora, claro, es que los políticos mesiánicos son los que están prometiendo, claro, la idea de la promesa, la idea de la promesa de algo que está por venir, etcétera. Esa es la cuestión. Y nos enteran, todos estos críticos, que solo están en la superficie, que la cuestión del mesianismo está en el corazón de la filosofía política cristiana y de la filosofía de la historia cristiana. De hecho, la propia filosofía de la historia es una concepción fundamentalmente cristiana, por esta transformación del mundo cíclico griego al mundo lineal, ¿sí? Que hay un origen y hay un destino hacia el que podemos dirigirnos todos. Y ahí está la promesa, esa es la cuestión, ¿verdad? Muchos dirían, claro, la felicidad pues será aquello que llegue al final. O la felicidad es aquello de donde venimos pero caímos. ¿Mm? Entonces, de suerte tal que por lo menos para la concepción cristiana la felicidad es imposible en el presente, sino que o bien la felicidad es algo previo, o es algo que tiene que darse en el futuro, ya que hay digamos así, esto está planteado en San Agustín, y digamos así, es una suerte de reformulación del platonismo. Para Platón también el bien es algo que ocurrió en el pasado,
que en el presente está corrompido, pero que podemos llegar a él. ¿Sí? Es la idea de por ejemplo, la idea de democracia para Platón, o la idea del régimen correcto político para Platón, nunca es posible en el presente, sino que el presente es una corrupción de lo que previamente estaba dado, ¿sí? Es una corrupción, ¿sí? De suerte tal que el presente es una constante lucha por modificar eso y volver al pasado, pero proyectándolo en el futuro, ¿sí? Ese es el asunto. Eh, entonces, claro, entonces, ahora, hoy, la felicidad pareciera que es la virtud fundamental o la aspiración fundamental, el objetivo fundamental de la vida. Una manera de comprender el movimiento, el desplazamiento de coordenadas generales para entender la vida, puede ser explicando eh, cómo se dieron en el mundo antiguo las virtudes fundamentales, cómo se dieron en el mundo cristiano medieval, cómo se dieron en el mundo moderno contemporáneo y cómo están actualmente. Las virtudes, esto es un debate clásico, por ejemplo, de hecho creo que lo tengo aquí. Miren, a ver si luego hablo de esto. Este libro, por ejemplo, de Charles Müller, Sabiduría griega y paradoja cristiana, por ejemplo. En este libro, ya lo hablaré después, hago una cápsula sobre este libro. Él ahí plantea la diferencia entre el modo griego de concebir la vida y el modo cristiano y la contradicción que van apareciendo. El mundo greco-romano, el mundo clásico antiguo, está organizado en función de de las llamadas cuatro virtudes cardinales. ¿No? ¿No? Voy a explicar esto de cómo van rápidamente, cómo van moviéndose las virtudes, el conjunto de virtudes fundamentales a partir de las cuales las sociedades y los hombres definen su vida. Voy a explicar más o menos esto para lograr entender cómo hoy la felicidad pareciera que ya ni siquiera es entre varias, es que es la única virtud o es el único objetivo, el único principio al que debe de ajustar la vida todos los individuos, es la cuestión. ¿Cómo llegamos ahí? Es la cuestión. Las virtudes clásicas cardinales son valentía, templanza, sabiduría, prudencia. Valentía, sabiduría, prudencia, perdón, no, se me fue, no, es que esto está en la República de Platón. Valentía, sabiduría, templanza y justicia. Valentía, sabiduría, templanza y justicia. Son las cuatro virtudes cardinales del mundo antiguo. Esto está fundamentalmente explicado en la República de Platón, el platonismo, digámoslo así. Valentía en quien defiende la ciudad. Es la virtud fundamental del soldado, del policía, es la valentía. La sabiduría es la virtud fundamental de quien gobierna. El gobierno debe ser sabio, que esto remite a la idea platónica de que el gobernante debe ser filósofo o el filósofo gobernante. ¿Sí? Entonces, valentía en quien defiende la ciudad, sabiduría en quien gobierna, templanza en todos. La templanza, digámoslo así, o prudencia, sabiduría práctica, es la virtud fundamental de gobernantes y gobernados. Todos deben de ser claros. Y el resultado de esas tres virtudes nos arroja a la justicia, ¿no? La República es el diálogo sobre la justicia. Entonces aquí quedaron formuladas estas cuatro. Ahí no está la felicidad. No está la felicidad como una virtud, como un objetivo. Sino, esto después lo replica muy bien Marco Aurelio cuando dice: yo a lo que aspiro es a tener una vida racional en la ciudad. Yo aspiro a eso. Bueno, decía Marco Aurelio, aunque yo también de alguna manera, ¿no? En la línea estoica. Yo a lo que aspiro es a vivir una vida racional en la ciudad, lo cual supone muchísimo. Y hace una conexión con la conexión entre ciudad y filosofía. Porque la filosofía, como dice Gustavo Bueno, la filosofía es la escala en la que el entendimiento va moldeándose en función de las configuraciones dadas en la ciudad. La filosofía es una escala en la que uno puede, como decía Revueltas, el hombre y su pensamiento obedecen una ley de perpetuación. El hombre y su pensamiento, como cualquier otra materia, obedecen una ley de perpetuación dialéctica. El hombre superior hace consciente en sí mismo esta ley y encuentra la filosofía. El hombre y su pensamiento, como cualquier otra materia, obedecen a una ley de perpetuación dialéctica. El hombre superior hace consciente en sí mismo esta ley y encuentra la filosofía. Me gusta mucho. Y encuentra la filosofía. Claro, ¿qué es eso de encontrar la filosofía? Es llegar a un nivel... Esto no es pedantería ni nada, ni gremialismo. Simplemente es explicar la filosofía como un proceso histórico que se da o no se da.
De hecho, yo creo que las sociedades, los estados, los gobiernos deben de propiciar la filosofía, el pensamiento filosófico, porque es un nivel de despliegue del entendimiento que está dado en función de las configuraciones de la ciudad. Es la cuestión. Entonces hay una conexión muy bonita entre filosofía y política, tal como le he dicho en otras ocasiones. Entonces, claro, Marco Aurelio dice, sí, vivir una vida racional en la ciudad. A eso es a lo que yo aspiro. Dicho de otra manera, no morir como un imbécil. No morir como un imbécil. Es decir, ¿qué es no morir como un imbécil? Pues saber qué tiempo te tocó vivir, ¿no? Vivir, ¿no? Eso no supone que es pues, lo que está otra de las divisas de Spinoza. Eh, no se trata de estar de un lado o de otro, sino de comprender. Comprender qué es lo que ocurre. Por eso Spinoza después es tan importante para entender el despliegue del psicoanálisis y de las terapias psicológicas. Porque Spinoza, cuando explica al individuo como un conjunto de esquemas de determinación diversos, pues la neurosis, por ejemplo, cuando la analiza el psicólogo o el psicoanalista, la terapia de la neurosis consiste en entender el conjunto de esquemas que determinan aquello que te lleva a la neurosis. ¿Sí? Es decir, comprender el conjunto de buenas y malas relaciones que han producido en ti una neurosis, ¿verdad? Es decir, la neurosis como síntoma de un mal encuadre de esquemas de buenas y malas relaciones, ¿correcto? Por eso Spinoza es tan importante para el desarrollo de la psicología después. Que claro, todo esto de la psicología me lleva después, que por ahí tengo planteado, un ser maravilloso que llegó a mi vida, me ha puesto el desafío de hablar del alma. Entonces, bueno, lo estoy preparando, ya lo anuncio, pronto hablaré de esto, sobre el alma, que tiene mucha conexión, ¿verdad? Felicidad, alma, ¿no? Dios, alma y mundo son las tres ideas fundamentales de toda metafísica. Son las grandes ideas a partir de las cuales vas organizando la vida a una escala estructural. ¿Sí? Bien. Entonces estaba diciendo que la filosofía es eso, es la forma en la que el entendimiento va madurando en función de la complejidad, de la diversidad de configuraciones que están dadas en la ciudad. ¿Sí? Por tanto, la filosofía es una forma de comprender la política, digámoslo así. Bien. Virtudes clásicas, ya dije, ¿verdad? Eh, eh, valentía, sabiduría, templanza en todos, justicia. La transformación fundamental la da el cristianismo, que plantea las tres virtudes teologales, ¿verdad? ¿Cuáles son las tres virtudes teologales? Fe, esperanza, caridad. Fe, esperanza y caridad. Y eso se incorpora al esquema de, ¿cómo decirlo? Al catálogo de virtudes fundamentales del mundo occidental, digámoslo así, ¿verdad? Que no tiene nada de malo hablar del mundo occidental si estamos aquí en México, ¿verdad? Entonces, claro, ya tenemos esto lo maneja muy bien Dante en la Divina Comedia, no está todo el tiempo con esas virtudes, ¿sí? Entonces, fe, esperanza y caridad, virtudes fundamentales del mundo medieval cristiano. Tampoco está la felicidad ahí, como un principio fundamental de orientación de la vida, ¿sí? Sino más bien atenerse a la... El siguiente conjunto, resumiendo mucho, ¿verdad? Porque en fin, esto lo podría yo desplegar después con mucho mayor detenimiento y comprender las virtudes, pues yo qué sé, las virtudes propuestas por el proyecto socialista, las virtudes propuestas por el mundo islámico, la forma de concebir China, las virtudes humanas, ¿no? En tanto que virtudes políticas, etc. Pero bueno, un poco para hacer un primer esquema de comprensión de todas estas cuestiones. Las siguientes virtudes, esquema de virtudes fundamentales, son las virtudes de la Revolución Francesa, de la que ella ha hablado mucho. Libertad, igualdad, fraternidad. Libertad, igualdad, fraternidad. Entonces ya tenemos, ¿cuántas van? 10 virtudes, ¿verdad? Valentía, sabiduría, templanza, justicia, fe, esperanza y caridad, libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Tres ideas que, como tengo dicho, ya lo he explicado muchas veces, estas tres ideas son las que permiten comprender el proceso de la Revolución Francesa como un proceso de reorganización epocal del mundo. Primero occidental, luego, occidental, es decir, europeo-atlántico, y después que va recorriendo el mundo en el sucesivo despliegue de revoluciones de diversa generación, de revoluciones nacionales,
que desemboca de alguna, o que se conecta con, con la izquierda revolucionaria, con los procesos de revoluciones políticas, ¿verdad? Entonces, claro, libertad, igualdad, fraternidad. Recordamos aquello que decía Marx, que en el fondo detrás de la libertad, la igualdad y la fraternidad no estaba más que la artillería, la caballería, la infantería de Napoleón. Haciendo esta conexión tan bonita, que después esto lo recordará Goethe, cuando cuenta que hablando con Napoleón, estaban hablando precisamente de la tragedia, refiriéndose a la tragedia antigua, Goethe. Y Napoleón le dice, olvídese de la tragedia antigua, la tragedia moderna es la política. Es muy bonito eso. Estaba resumiendo lo que él mismo estaba haciendo como remate de un proceso histórico. La Revolución Francesa y Napoleón transformaron la historia en una experiencia de masas. Pero eso supone producirles una tragedia a los pueblos. Esa es la cuestión. No es ningún juego, ¿verdad? Ni es poesía esto. Esto supone crear una tragedia a los pueblos y hacerlos partícipes de esa tragedia. ¿Por qué? Pues porque la política en el mundo contemporáneo, luego de las revoluciones atlánticas, supone que la guerra deja de ser algo propio solamente de profesionales, de ejércitos privados, de reyes, sino que la guerra se convierte en una experiencia total, una experiencia nacional, una experiencia popular. Todos deben de participar en la experiencia de la guerra. ¿Por qué? Pues porque al darse ese tránsito de la soberanía del rey a la soberanía del pueblo, pues entonces ahora el pueblo, como es soberano, entonces él es el responsable de defender a la patria, que es cuando yo explico, a partir del siglo XIX aparece la idea de patria como la figura política fundamental para organizar la vida de las familias, ¿sí? Y de los individuos que son sometidos a esquemas de lealtad más complejos, de segundo o tercer grado, que desbordan los esquemas básicos de lealtad familiar, ¿no? El esquema básico de lealtad es la familia. El Estado, y sobre todo el Estado contemporáneo, organizado a partir de estas revoluciones patrióticas, somete a los individuos de esas familias a esos esquemas de lealtad, la principal de las cuales es la libertad a la patria, es la lealtad a la patria. Ese es el asunto. Y esto supone un esquema trágico de reorganización de la historia. Y esto es lo que decía Napoleón cuando le dice a Goethe, olvídese de aquella tragedia de Sófocles, Esquilo, Eurípides. La tragedia moderna es la política. Bien. Vendría una cuarta esquema de lealtad. Un cuarto esquema de virtudes. Llevamos 10, ¿no? Que el siguiente, que sería el del mundo contemporáneo. Y ya es más difícil dictaminar cuáles serían las 3 virtudes fundamentales. Pero se entiende que quiero llegar a esto para decir que cualesquiera que sean, además está en marcha el proceso, las virtudes que he venido explicando forman parte ya de la trayectoria de los siglos, ¿sí? Y ahora estamos en este despliegue y estamos viendo cómo se van transformando, cómo van poniéndose en el centro un nuevo conjunto de virtudes fundamentales que pareciera que son las virtudes principales para organizar, no pareciera, son las virtudes fundamentales para organizar la vida social, histórica, individual. ¿Cuáles serían? Yo creo que estas virtudes serían felicidad, democracia, tolerancia. Felicidad, democracia, tolerancia. Democracia incluso es un poco forzado, ¿eh? Lo estoy forzando. Yo creo que más bien sería felicidad y tolerancia. Pero bueno, forcemos un poco y metemos ahí democracia. Porque claro, yo jamás, prácticamente, en ninguna sobremesa, en ninguna conversación, uno que está metido en estas cosas políticas, pues a lo mejor la cuestión de la democracia se convierte en un criterio, ¿verdad? Ya lo expliqué, la cuarta transformación es en realidad la revolución democrática, que recoge el problema de Madero. ¿Cuál es el problema de Madero? Sufragio efectivo, no reelección, ¿verdad? Esa es la consigna de Madero era esa, sufragio efectivo, no reelección. Pero claro, yo dudo que hoy, por eso digo que lo estoy metiendo un poco de manera forzada, porque claro, la democracia en ciertas escalas ideológicas de discusión, pues es una de las principales ideas fuerza de la discusión política, digámoslo así, ¿verdad? Pero de la discusión cotidiana de la gente, no creo. Yo creo que lo que la gente quiere es ser feliz y ser tolerante, ¿no? Es decir, yo lo que quiero es ser feliz y no meterme con nadie y que nadie se meta conmigo.
Y entonces tolero todo. ¿Sí? Claro, y aquí está una de las grandes trampas del mundo contemporáneo, porque la tolerancia, por ahí lo he explicado en varias cápsulas, la tolerancia es la indiferencia. Tú toleras lo que es indiferente. Esa es la cuestión. Cuando algo te importa, entonces paras, tomas partido, frenas, intentas cambiarlo. Pero si te da lo mismo, entonces lo toleras. La trampa total, ¿eh? Y claro, hoy la tolerancia creo que es esta sí, si lo escucho en la gente, ¿no? En la gente, no, no, no. Por eso luego ven por ejemplo, al presidente actual como alguien que no tolera. No es que lo vean de izquierda o de derecha, es que se piensa que es como es vehemente, pareciera que es intolerante. Y entonces, claro, la tolerancia, no, no, no. Donald Trump es un intolerante. No, no, no. Es el mal, ¿verdad? Claro, como si Trump no tolera a los migrantes, por ejemplo, ¿no? La tolerancia parece como un principio que inmediatamente se enciende y activa la reacción. No, 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 es que es un intolerante. Cuando la gente no se da cuenta que todos los gobiernos de Estados Unidos, gobierne quien gobierne, expulsan en promedio el mismo número de migrantes. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Se dice, ¿no? Creo que con Obama hubo más expulsados que con Trump, algo así. Y además no depende eso de los gobernantes, está en las leyes, ¿verdad? Es la cuestión. Todo Estado nacional, precisamente, todo Estado nacional contemporáneo como conjunto de instituciones que vinculan a un número determinado de familias frente a otras, ¿sí? En este caso, los millones de familias mexicanas que existen y que conformamos 120 millones de habitantes. Bueno, esas familias están organizadas alrededor o en función de una arquitectura institucional que las envuelve y las enfrenta objetivamente a otras. Esas familias están enfrentadas a otras, lo quieran o no, ¿sí? Entonces, claro, si una familia migrante hondureña quiere entrar, tiene que, a ver, cántame el himno nacional, que es lo que hacen en la frontera, allá en Tapachula. Cántame el himno nacional. No, yo soy mexicano, sí, cántame el himno nacional. Seguro se lo aprenden. Y si no se lo saben, ¿cómo que mexicano? Ese es el asunto. Bueno, en fin. Pues claro, tolerancia como virtud fundamental. La virtud fundamental es la tolerancia, principio de la democracia, ahí podríamos conectarlo. Entonces, democracia, tolerancia, felicidad. Felicidad como principal objetivo de la vida individual. Yo recuerdo, ha habido como están las cosas ahora. Yo he visto, me enteré por ahí en su momento, preparé un curso sobre esto y veía que había un instituto de la felicidad. Eh, que después investigas un poco y te das cuenta que es el instituto que tiene la Coca-Cola. ¿Sí? Entonces la felicidad está vinculada esta ideología no viene de la nada, sino que está impulsada por en este caso Coca-Cola, por empresas. ¿Sí? Que yo creo que lo que está ocurriendo, lo que está pasando con esta vinculación claro, aquí ya podríamos analizar el efecto histórico, social, cultural que va produciendo la coordinación histórica que puede darse en función de cada cuadro de virtudes. Es decir, tú organizas una sociedad en función de las virtudes de la fe, de la esperanza y la caridad y tendrás una sociedad que es la sociedad medieval, cristiana medieval. ¿Sí? Organiza una sociedad en función de las virtudes de democracia, tolerancia y felicidad y tendrás esto, la sociedad en la que vivimos. ¿Y cuál es esta sociedad en la que vivimos? Creo yo. Vamos a ver. Yo creo que la sociedad en la que vivimos es una sociedad que también yo la sociedad en la que vivimos, es decir, el mundo contemporáneo, es el resultado de dos grandes procesos epocales. Dos grandes procesos epocales que tienen lugar dentro de una estructura judeocristiana y romano y greco-helenística. Y luego se expande por el mundo. ¿Sí? Esa gran matriz histórico universal, ¿no? Que es la herencia del Imperio Romano, los estados modernos, ¿sí? El estado moderno, los imperios universales que llegan acá, ¿verdad? Organizan estas sociedades en función de los esquemas de virreinato o de las 13 colonias en Estados Unidos. América es clave para la filosofía de la historia. América es una idea fundamental para la filosofía de la historia. Nosotros, ¿sí? Entonces, claro, esa gran plataforma histórica, civilizatoria, se ve reorganizada a partir de la convergencia de dos grandes procesos epocales, que es lo que estoy explicando. La revolución económico-productiva, es decir, la revolución industrial, que es lo que dispara una transformación de las formas de producción irreversible, ¿sí? Y las revoluciones político-ideológicas, las revoluciones atlánticas de las que también ya he hablado mucho.
La revolución industrial lo que produjo es la economía moderna. La economía moderna como una forma de relaciones de producción en la que la ciencia se convierte simplemente en una variable del despliegue del capital y en la que se va saturando el mercado mundial de infinidad de productos que tienen que ser consumidos de una manera cíclica e indetenible. ¿Sí? Eso es una realidad que no existía en las fases previas. ¿Sí? Se le puede llamar capitalismo, pero ni siquiera es capitalismo, es como yo me gusta llamarle, es la economía moderna. El proyecto socialista o el capitalista fueron formas de intentar controlar ese proceso histórico. Bien, el otro gran proceso histórico es las revoluciones atlánticas, que produce hace emerger a la nación política, patriótica, con pueblo soberano, como ya he explicado, como unidad fundamental para explicar la vida histórica. ¿Sí? ¿Se acuerdan, verdad? Entonces, claro, la revolución es la 1T, pero la 1T no es aquí en México, es en todo el mundo. Genera a los patriotas, al patriotismo, a la idea de que la patria es fundamental, la patria es primero, que es lo que se pone, ya les dije, ¿verdad? En la Cámara de Diputados, en el frontis, la patria es primero, y en el Senado, la patria es primero, claro. Eso es todo el mundo, no es solo México, ¿eh? Eso es todo el planeta. Es la idea de que la nación y la patria es la unidad fundamental para entender la historia, para entender la vida. Claro, esa idea de patria somete, ya lo digo, somete a los individuos a una lealtad a ella. Y ahí aparece ese carácter trágico de la edad contemporánea, la tragedia moderna de la que hablaba Napoleón. Bien, yo creo, por eso es delicado lo que, ¿no? Yo dije, esto es una cosa delicada, a ver cómo salgo librado de esto, pero yo creo que la idea de felicidad, tal como está definida ahora, está cumpliendo. No estoy diciendo que no estoy diciendo que se trate de un plan macabro que George Soros está diseñando o el Club Bilderberg o lo que sea. No. Es un conjunto de planes y un conjunto de dinámicas ideológicas que van abriéndose paso. Pero yo creo que la idea de felicidad lo que está cumpliendo la función de. Es decir, la gran disputa histórica contemporánea es la que se da en función de quién controla qué. La política controla la economía o la economía controla la política. La política vista desde luego ya les digo, desde la unidad política, que es la nación política soberana patriótica. ¿Sí? Y la economía lo que busca es disolver a la nación política. No porque sea bueno o malo, esto no es bueno o malo. No estoy diciendo que sea bueno o malo. Es una dinámica natural. Esto lo plantea Marx. Es la idea de Marx de que todos los sólidos se desvanecen en el aire. El mundo burgués capitalista lo que ha producido es que todas las estructuras estables del antiguo régimen y medievales se disuelven en un mercado mundial, en el que todo pasa a formar parte de un mismo proceso mundial. ¿Sí? Es la cuestión. Todos los sólidos se desvanecen en el aire. La experiencia de la modernidad es la cuestión. Lo que Marshall Verba en un libro precioso plantearía. El mundo moderno, el contemporáneo, es ese mundo en donde todos los sólidos se desvanecen en el aire. Todo queda ya sometido a la sustitución. ¿Sí? Bien. Entonces, claro, esa lucha de época entre la política y la economía, lo que yo creo que está ocurriendo es que cuando cae la Unión Soviética, la economía como magnitud de organización social comienza a vencer o pareciera que está venciendo y está buscando disolver, o por lo menos en este periodo, o eso fue el periodo neoliberal, precisamente, disuelve la estructura político-patriótica nacional y nacionalista para organizar la lealtad y la vida de las sociedades y de los individuos. ¿Cómo disuelve eso? Produciendo individuos aislados. Los unos de los otros. ¿Cómo produces individuos aislados? Mediante dos cosas. Redactando una declaración de los derechos humanos, en donde todo individuo tiene derechos universales al margen de la nación, precisamente, en la que viva. Y dos, metiéndoles en la cabeza que su objetivo es ser feliz. Y entonces tú generas un individuo que no le importa, tolerante, ¿no? Tolera cualquier cosa, mientras él sea feliz. Porque además tiene derechos humanos que le permiten moverse de una manera individual, desconectada de la patria. Repito, esto no es que esté bien o esté mal. Cada quien sabrá cómo se mueve. Pero yo creo que es lo que ocurre, lo que va ocurriendo.
Eh, la otra vez me acuerdo, vi investigando esto del Instituto de la Felicidad, no saben cómo me puse cuando vi el reportaje de sacar un tipo ahí que decía, el hombre más feliz del mundo. Háganme ustedes el favor. El hombre más feliz del mundo. No saben la tristeza y el coraje que me produjo, ¿verdad? Leer la noticia. Entonces, claro, ¿qué era? Obvio. Un sujeto francés multimillonario, obvio, que vive en Nepal, en el Tíbet, no sé qué, y lo sacan ahí vestido con túnicas de tibetano y, ¿no? Guapo, así, todo delgado y viendo así al horizonte, una cosa verdaderamente bochornosa, bochornosa. Digo, ¿cómo esta gente además se atreve a decir que es el hombre más feliz del mundo? ¿Cómo diablos mides eso? Pero bueno, mira, así están las cosas. Eh, entonces, claro, yo creo que esa función, me parece a mí, esa función de la felicidad hoy está, eh, está conectada con eso, con lo que Marx planteó cuando dijo que la, ya lo he dicho muchas veces, pero es que creo que no lo podemos olvidar. Marx planteó que, o sea, lo que quiero aquí tratar de explicar es cómo nosotros somos el resultado de grandes procesos históricos que son los que definen contextos. Contextos dentro de los cuales ideas como felicidad o tolerancia se posicionan como la guía principal para uno ir organizando tu vida. Pero lo que estoy tratando de explicar es que eso no ha sido siempre así. Por lo menos explicando históricamente un conjunto de virtudes fundamentales. Y ninguna de ellas aparecía la felicidad aparece muy recientemente, creo yo, como virtud fundamental o como objetivo fundamental. Eh, claro, el, lo que dice Marx es claro, él dice, la Revolución Francesa y Napoleón transformó al buen bebedor de cerveza de las tabernas alemanas en un ciudadano histórico alemán. Ahí está explicada la tragedia moderna de la que hablaba Napoleón. Napoleón y sus tropas invadiendo los restos del antiguo régimen, las monarquías que quedaban luego de que tiene lugar el proceso revolucionario organizado en función de la libertad, la igualdad, la fraternidad, detrás de la cual estaban las infantería, la caballería y la artillería de Napoleón. Ese proceso lo que produjo fue que los bebedores de cerveza de las tabernas alemanas, cuando ven pasar banderas francesas, dicen, oye, esto no es Francia, esto es Alemania. Y aparece la idea del patriotismo, de la patria, de que la patria es primero. Ese es un proceso, por eso Marx era un genio. Porque ese es el proceso que después recorre el planeta entero. Lo recorre. Y que hoy define la geopolítica mundial. El interés nacional, el interés de las naciones. No puedes tú, esto lo dice John Mearsheimer, la gran figura que ha resultado vencedora del siglo XX es la nación política, el nacionalismo. No nos hagamos bolas. Ese es el fantasma que recorre el mundo, no ya Europa, no es el comunismo, como se llama Marx. Un fantasma recorre Europa. El fantasma no es ese fantasma, dice Mearsheimer, un teórico norteamericano de relaciones. El fantasma que sigue aquí, no, es el nacionalismo. Lo dice Lukács también, John Lukács. Olvídate cuando el problema ya no es que te encuentres un partido socialista, si en realidad todos lo son. Todos ya defienden seguro de desempleo, estado de bienestar, seguridad social, todos ya defienden eso. El problema es cuando te encuentras con un estado o un partido nacionalista. Ese es el problema. Porque la nación es la gran figura de la historia contemporánea. La nación política, ¿verdad? Bien. Entonces, claro, yo creo que cómo tú disuelves cómo tú disuelves esa idea de la nación política y la lealtad a la nación y la lealtad a la patria, ¿cómo la disuelves? Pues haciendo que los individuos se desconecten del esquema general, político, patriótico. ¿Y cómo los desconectas? Con una redacción universal de derechos humanos que es supranacional y la ideología de la felicidad como principal objetivo. Claro, ¿por qué? Pues porque la felicidad lo que te busca, a lo que te empuja es a buscar la plenitud, la dicha, la alegría, ¿verdad? Claro, pero y no el sacrificio, la abnegación, la valentía, ¿no? Para recordar las virtudes clásicas, ¿no? Tú no quieres eso, no quieres sacrificio. O no quieres, lo que buscas es la felicidad. ¿Sí? La felicidad aquí y ahora, individualmente, ¿sí? Desconectándote del curso que pueda tener la sociedad en la que vives, etcétera. Creo yo. Más o menos eso es como yo veo el contexto político-ideológico de la felicidad
en el mundo contemporáneo, como cuarta o quinta consideración, no sé cuántas llevo. Última consideración, que claro, aquí muchos dirán, bueno, ¿y este al final quiere o no quiere ser feliz, verdad? Muchos dirán. Depende de cómo la definas. La definición más bella que hay de la felicidad, y eso es lo que plantea Gustavo Bueno bueno, aquí, por cierto, hay un libro extraordinario que esto lo estoy desarrollando en función del el mito de la felicidad de Gustavo Bueno, y muy bueno de Pascal Bruckner, que se llama La euforia perpetua, sobre el deber de ser feliz. La euforia perpetua sobre el deber de ser feliz. Es decir, aquí lo que plantea Bruckner es decir, claro, las sociedades actuales se ha generado una ideología en donde ser feliz es un deber. Tienes que ser feliz. Y si no eres feliz, eres un fracasado. ¿No? Eres un pobre diablo si no eres feliz. Entonces, claro, cómo se manifiesta. Esto es lo que luego yo observo que ocurre. Es lo que ha pasado con las redes sociales. Las redes sociales son, con todos los respetos, pero las redes sociales ha sido una ventana extraordinaria, ¿no? Nadie ha dicho que no sea extraordinaria, es sensacional, pero ha sido una ventana en la que ha aparecido de una manera aplastante las manifestaciones de la gente de mostrarse feliz, ¿no? Y entonces todo lo que la gente va compartiendo en redes sociales siempre es feliz, feliz, felicidad, 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 felicidad. ¿Cómo es el deber? El nuevo deber es ser feliz. No ser racional, ser caritativo, ser valiente, no, ser patriota, no. El deber en la vida es ser feliz. Entonces, claro, él va de aquí analizando a cómo hemos llegado a eso. Y esto me recuerda a aquello que decía Andy Warhol. Andy Warhol, genial, él predijo, predijo pues toda esta avalancha de selfies y de estarse mostrando en redes sociales todo mundo ya, ¿verdad? Lo dijo Andy Warhol. Andy Warhol dijo, por ahí de los 80, yo creo, dijo, o en los 70, 70, 80, dijo, en el futuro todos podrán ser famosos por un minuto. Se le olvidó añadir, lo van a hacer por un minuto todos los días. Todos los días y a toda hora. Un minuto. Ahora, bueno, no sé, ahora creo que cada vez son más cortos los videos, son más breves, ¿verdad? Pero claro, ¿qué es lo que, es lo que quedó muy, ¿no? Explicado muy bien en este famoso video? Quienes no lo han visto, háganlo. Háganlo y entenderán el mundo de ahora, de las redes sociales. Cuando está Andy Warhol, recordarán comiéndose una hamburguesa, no sé si lo han visto, no se lo pierdan. Entonces, está ahí, ¿no? Cuarto oscuro, negro, Andy Warhol, una bolsa de, creo que era McDonald's, la bolsa y su refresco. Y su refresco. Y entonces abre la bolsa, viendo la cámara. Abre la bolsa y se empieza a comer la maldita hamburguesa. Y eso dura 5 minutos. No dice, no pasa nada. Está comiéndose la hamburguesa. Se la acaba, toma un trago del refresco y creo que dice, soy Andy Warhol y me acabo de comer una hamburguesa. Fin del video. Claro, eso es lo que pasa ahora. Lo predijo. Ahora, claro, todo el mundo mostrando lo que comes, ¿no? Siempre esta idea de, claro, pero ¿qué está ocurriendo? Que es la idea de la individualidad, es la dictadura del yo, de la individualidad. Yo. Todo siempre es yo. Y que todos me vean además felices, ¿verdad? Faltaría más. Me tiene que ver feliz. No puedo salir triste, sino que es un deber ser feliz, ¿verdad? Entonces, claro, son transformaciones en las que estamos viviendo, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Repito, que no es que esté bien o mal, a lo mejor en el despliegue de lo que vengo diciendo podrían decir más o menos por dónde voy yo. Pero bueno, por lo menos estoy tratando de comprender, como decía Spinoza, ¿verdad? No estar a favor en contra, sino tratar de comprender. Bueno, en fin, esta es la cuestión. Entonces, claro, para ir concluyendo. Bueno, ya es la una, pero regáleme 5 o 10 minutos más. Es que es difícil este tema. Eh, pero bueno, la felicidad en su tratamiento filosófico fue realizado primeramente por Aristóteles, sin perjuicio de que haya habido previos. El que lo sistematiza de una manera más consistente es Aristóteles y de ahí parte la, 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 la discusión filosófica sobre la felicidad.
Y esto está explicado en la Ética Nicómaco. Es un libro hermoso, eterno, te habla al oído, siendo que es un libro de 25 siglos. La Ética Nicómaco te habla de la amistad, de la justicia, de la prudencia, de la felicidad. Entonces Aristóteles, ah, y esto conecta con lo que les dije al principio, ¿se acuerdan? Cuando dije, eh, en alguna de estas redes sociales alguien puso en su perfil que aquello, que las condiciones o que aquello que me hace feliz sea eterno. Dije, ahí le está dando la clave aristotélica. ¿Por qué? Porque Aristóteles, en la Ética Nicómaco, va explicando, eh, situémonos en la idea, en la teoría del término medio de Aristóteles. Aristóteles, filósofo griego al fin, filósofo trágico al fin, ¿no? Planteaba siempre que lo fundamental en la vida, en la historia, en las relaciones sociales, en las relaciones personales, es la estabilidad. Es decir, es el término medio. La famosa teoría del término medio de el mesotés griego. La idea del término medio. Nunca estar en los extremos. ¿Sí? Es decir, y es lo que va desmenuzando en la ética nicómaco, ¿verdad? Entre la temeridad y la cobardía, la valentía, ¿verdad? Entonces la valentía es, el temerario es el que no mide riesgos y el valiente es el que no es un cobarde, no es temerario, sino que está en medio. ¿Sí? Y el valiente es el que, no, lo dice muy bonito, el valiente es el que no tiene temor ante la muerte bella, pero sabe que hay muerte. ¿Cuál es la muerte bella? La muerte en batalla, dice Aristóteles. Entonces, claro, si tomamos primero esta idea del mesotes, del término medio, ¿no? Entonces, lo fundamental estructuralmente en el proceso evolutivo de las relaciones sociales, de la relación, es la estabilidad. ¿Sí? Primera consideración. Entonces dice, claro, ¿qué es aquello? O cómo planteo todo lo que gira alrededor de la felicidad entendida como buena estrella, buen destino, ¿verdad? Fecundidad, fortuna, placer. ¿Cómo clasifico eso? ¿Sí? Y entonces Aristóteles dice, claro, la felicidad, ateniéndonos a la teoría del término medio, tiene que poderse explicar en función de una estabilidad que da. La felicidad tiene que dar de alguna manera estabilidad, ¿sí? Ateniéndonos a la teoría del término medio. Estabilidad y por tanto continuidad. Primer criterio. Entonces dice, claro, para, 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 eh, para saber esto, se sitúa en el esquema de las virtudes y clasifica. Hay dos tipos de virtudes. Las virtudes sensibles y las virtudes intelectuales. Virtud sensible, corporal, corpórea, ¿sí? La sensación, y la virtud intelectual. Y entonces va descartando. Y dice, claro, la felicidad, si yo asocio la felicidad a la virtud sensible, al cuerpo, a la sensación, a la idea de estar contento y no triste, ¿sí? Se asocia mucho eso, ¿no? O estás feliz o triste, ¿no? Es la tristeza, ¿no? El deber de ser feliz es olvidarte de la tristeza y ser feliz siempre. Estar sonriendo siempre. Lo que digo, está en todas las redes sociales, bien. Sonriendo, bien. Eh, dice Aristóteles, claro, si nosotros vinculáramos, hiciéramos descansar la felicidad en las virtudes sensibles, no cumpliría el criterio de la estabilidad y la continuidad. Porque si yo tengo hambre, puedo saciar puedo saciar el hambre o la sed comiendo o tomando, y ahí llegaría a la felicidad si la clasifico dentro de las virtudes sensibles. El problema es que después vuelvo a tener hambre o vuelvo a tener sed. Por tanto, esa no puede ser la vía. No se cumple el criterio de la estabilidad y la eternidad. Y entonces dice, la única manera en la que el hombre puede ser feliz es por la vía de las virtudes intelectuales. ¿Por qué? Pues porque la virtud intelectual, es decir, el despliegue del entendimiento, el despliegue de la inteligencia, tiene que ver con una cadena de crecimiento, una cadena de aprendizaje, una cadena de estudio que no tiene fin, y que por tanto es eterna.
Y entonces esa eternidad, ese estar atado a ese ejercicio intelectual, es lo que te da la estabilidad necesaria para poderte considerar entonces feliz. Entonces, claro, Aristóteles, a ver si lo voy a decir rápidamente. Aquí bajé. Dice esto, rápido se los digo, ¿eh? Dice, después de haber tratado acerca de las virtudes, la amistad y los placeres, nos resta una discusión sumaria en torno a la felicidad, puesto que la colocamos como fin de todo lo humano. Dice Aristóteles, la felicidad, en efecto, es el fin de todo lo humano, pero ¿cómo la defino? Nuestra discusión será más breve si resumiendo lo que hemos dicho. Bien, entonces dice, dijimos, pues, que la felicidad no es un modo de ser, pues de otra manera podría pertenecer también al hombre que pasara la vida durmiendo o viviera como una planta, o al hombre que sufriera las mayores desgracias, ya que esto no es satisfactorio, sino que la felicidad ha de ser considerada más bien como hemos dicho antes, y si de las actividades unas son necesarias y se escogen por causas de otras, mientras que otras se escogen por sí mismas. Es evidente que la felicidad se ha de colocar entre las cosas por sí mismas deseables y no por causa de otra cosa, porque la felicidad no necesita de nada, sino que se basta a sí misma, y las actividades que se escogen por sí mismas son aquellas de las cuales no se busca nada fuera de la misma actividad. Es decir, la actividad vinculada con la felicidad tiene que explicarse por sí misma. Y entonces lo que dice, bueno, ya no me puedo detener más leyendo. Lo que dice Aristóteles es claro, que esa actividad que se basta por sí misma, se alimenta a sí misma y es eterna, es la facultad intelectual o teorética, es la vida contemplativa. La vida contemplativa no en el sentido budista de la desconexión, sino la vida de la contemplación conectada con el mundo. Entonces, la felicidad es la vida contemplativa, la vida intelectual, la vida teorética, la vida de inteligencia, la vida filosófica. Por eso es tan bonito lo que dice Aristóteles, ¿no? Solamente el filósofo puede ser feliz. Repito que esto no lo dice desde un punto de vista gremial ni nada. Solo dice, claro, pero se dan cuenta de lo importante es que entonces una sociedad permita que los individuos, al margen de que sean contadores, empresarios o bailadores de flamenco, esas personas tengan esa capacidad de situarse filosóficamente, de animar la vida intelectual y de estar conectada con ese motor intelectual que no tiene fin nunca. No tiene fin. La vida claro, que es lo que le pasaba al Quijote, ¿verdad? El Quijote estaba todo el tiempo interpretando la realidad en función de lo que iba leyendo y eso no tenía fin. Es muy bonito, hay un aristotelismo ahí implícito, ¿verdad? Es el ejercicio de la inteligencia para interpretar y comprender el mundo que te rodea. En el mundo medieval, quien sistematiza la idea de felicidad es Santo Tomás. Esto lo desarrollo, bueno, el libro es muy prolijo, pero aquí no puedo resumir, en fin. Pero Santo Tomás es el que sistematiza la idea de felicidad en el mundo medieval. Solamente que, como es natural, a la fórmula aristotélica le añade a Dios. Es decir, para Santo Tomás, la felicidad es la vida contemplativa de Dios. ¿Correcto? La cuestión. Recordando todo esto que expliqué al principio, la idea de que lo fundamental en el mundo cristiano no es tanto la felicidad cuanto la salvación del alma. Y la salvación del alma se logra consagrando tu vida a Dios, tanto dentro como fuera de la iglesia, es decir, como laico quiero decir, ¿verdad? Bien. Lo que ocurre después en esta evolución de la sistematización filosófica de la felicidad es el conjunto de transformaciones epocales de las que he hecho referencia. La secularización de la sociedad, el avance del saber científico. El saber científico rompe la bóveda medieval, mediante la cual el universo se consideraba como una bóveda cerrada, ¿sí? Una bóveda cerrada dentro de la cual había una jerarquía del universo, el hombre tenía un lugar en esa jerarquía, en su conexión y su consagración a Dios estaba dada a la felicidad, entendida por Santo Tomás. Todo esto se destruye desde el 16 y 17 en adelante, es destruido por Copérnico, Galileo, Newton, etc. De la bóveda cerrada pasa a explicarse el mundo o el universo como un universo infinito, en expansión, entendible mediante las leyes de la geometría y mediante las leyes de la mecánica. Los procesos astronómicos obedecen a un conjunto de leyes y de la misma manera los procesos sociales, después con Comte y el positivismo, obedecen a un conjunto de leyes. ¿Sí? Bien, esto supuso un desfallecimiento de todo el edificio medieval que permitía entender a la felicidad como algo estable. Y entonces, claro, resumo muchísimo, este proceso doble de revoluciones políticas y de la revolución económica va madurando, va expandiéndose
hasta llegar al presente, resumo muchísimo, llegar al presente en este contexto de sobreabundancia de mensajes, sobreabundancia de expectativas, sobreabundancia de promesas de llevar una vida dichosa, pero esa vida dichosa no está vinculada a la contemplación de Dios o a la contemplación de la vida o a la contemplación intelectual aristotélica. La vida dichosa, la vida plena, está vinculada al consumo. Está vinculada, y claro, esto lo explico se explica muy bien con el TV Notas. El TV Notas. No, no es broma, ¿eh? Vean ustedes, ¿qué es lo que se refleja? ¿Qué es lo que aparece en el TV Notas? Bueno, el TV Notas es para la región 8 y el Hola, o el quién, aquí creo es en México, lo que sea, es región 1, ¿verdad? ¿No? Para las aristocracias, la gente, la élite, las clases altas leen el Hola, revista española, ¿verdad? Muestran la vida de la aristocracia, de la realeza, la vida de los millonarios, etcétera, ¿verdad? Y el TV Notas es para región 8, para las clases bajas, que vean, pero qué es lo que está en una y en otra. ¿Qué es lo que está en el Hola y en el TV Notas? Respuesta: la felicidad. Es la cuestión. Lo que está en el Hola y en el TV Notas es la felicidad. ¿Y qué es eso? La felicidad vinculada al dinero, al consumo, a los yates, a las vacaciones, a los viajes. Claro, que es lo que pasa en TV Notas. En el TV Notas, no, como dice mi amigo Joaquín Robles, hoy todo gira alrededor de 3 ideas: sexo, turismo y deporte. Entonces, tú en el TV Notas ves siempre, yo no sé por qué, pero bueno, no, ya lo sé, sí lo sé, pero es evidente, siempre están fotos de esta actriz, este actor ahí, en guapos, ¿no? Cuerpos perfectos, todos perfectos, en la playa, en el yate, en la fiesta, en el disfrute del aquí y el ahora. Pero siempre tiene que ver con el cuerpo, ¿verdad? Pero con el hedonismo, ¿sí? Bien. Y el Ola lo mismo, nada más que el Ola, pues no sé, en el TV Notas, pues ahí son fotos así medio feas, y en el Ola, pues te lo sacan en Ibiza, no, o sea, ¿no? en zonas residenciales, son cosas de millonarios, ¿verdad? Claro. Esa, creo yo, es la felicidad. Tal como hoy se entiende. No es la felicidad de la vida consagrada a Dios o de la vida consagrada a la inteligencia. La vida filosófica. No, señor. Y es a donde hemos llegado, creo yo. Y esto, señala, bueno, esto es volver lo que ha ocurrido con la idea de felicidad, tal como hoy está. Repito que lo digo esto todo de una manera respetuosa, etcétera. No me estoy metiendo puntualmente con alguien, sino estoy analizando una tendencia histórica, sociológica, cultural, es lo que estoy analizando. Esto supone que la felicidad hoy es una vuelta a las virtudes que Aristóteles había descartado al principio, es decir, volver a las virtudes sensibles. Lo que Aristóteles dijo: no, aquí no se puede, hacer radical la felicidad por lo cíclico, ¿verdad? Pero bueno, ahora el mundo contemporáneo, consumista, capitalista, etcétera, burgués, desde luego, burgués, claro, a lo que vuelve es esas virtudes sensibles vinculadas con la satisfacción perpetua, la euforia perpetua. La euforia perpetua de la que habla Bruckner. El deber de ser feliz, ¿no? Todos los días, no, yo debo de ser feliz, 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 feliz. Pero claro, esa felicidad está vinculada no leyendo, sino está vinculada o rezando, está vinculada con el disfrute. El disfrute de productos, consumiendo, etcétera. Y ahí se cierra, me parece a mí, la pinza. La pinza. La pinza de la pinza de este proceso que estoy tratando de explicar del triunfo de la economía moderna, que repito que no es de buenos o malos, sino pero que está la tensión que ocurre ahí, ¿sí? La tensión que ocurre ahí. Es decir, el individuo ya no quiere lealtad a la patria, ni lealtad moral, ni nada, no quiere nada, no quiere obligaciones, quiere ser feliz y derechos, porque lo merece. Te dicen, es que yo lo merezco, pero claro, ¿quién dictamina que te lo mereces? Esa es la cuestión, ese es el problema, ¿verdad? Bien. ¿Dónde me sitúo yo? Bueno, en fin, tampoco se trata de hablar de mí, pero bueno, si me preguntan, o si se lo preguntan, yo me sitúo literalmente sí, en la perspectiva aristotélica y en la perspectiva del Quijote. La felicidad para mí es, bueno, y la de Spinoza, la felicidad para mí es, si me preguntan, ¿quieres ser feliz? Yo diría sí, pero tal como Aristóteles lo planteó.
A mí lo que me importa es la vida de la inteligencia, el despliegue del entendimiento, no morir como un imbécil. Dos, me interesa la libertad de la mente como vía para la beatitud, para decirlo con Spinoza, que es mi ex libris, me lo acaban de hacer y tiene como lema mentis libertas seu beatitudo. Eh, También me interesa, conectando con el despliegue de la inteligencia, me interesa la felicidad según los estoicos. Según la forma en la que el estoico definía al sabio. El sabio estoico es aquel que se guía por tres principios: imperturbabilidad del alma, intereses universales y ausencia total de vanidad. Imperturbabilidad del alma, intereses universales y ausencia total de vanidad. Allá les voy diciendo más claves de mí. Y la forma quijotesca, a mí me interesa la felicidad en el sentido del Quijote, porque para el Quijote solamente tenía sentido la vida, y por eso podríamos decir que para él, la felicidad estaba en la lucha, en el combate, en buscar una justicia puntual. Es decir, su paz estaba en la lucha. Y esa lucha configuró un ámbito bello y extraordinario llamado influir en la historia de la literatura para siempre, y asociándolo siempre a la figura del Quijote, en la que él, eh, en la que él, en la que él, perdón, estaba usando el tero, en la que él, todo el Quijote trata de la convicción que él tiene, la convicción que él tiene, que él tiene de salir a derribar gigantes, a buscar la justicia, a acabar con el mal en el mundo. Y eso hace que se suba a Rocinante y recorra La Mancha y España. Y lo bello del Quijote es que cuando esa era su felicidad, el combate. No siempre en la vida se tiene la suerte de combatir, decía Malraux. Ahí estaba la felicidad. Y su paz era la lucha para el Quijote. Y lo bello de la novela es que cuando al final de ella se da cuenta que él no era Don Quijote, sino que era Alonso Quijano, que Sancho Panza no era un gran escudero, sino era un puerquero, y que Dulcinea del Toboso no era Dulcinea del Toboso, sino Aldonza Lorenzo. Es decir, cuando Don Quijote cae en cuenta de que él vivía en una locura, en un sueño, entonces muere. Es decir, es la belleza de que solamente tiene sentido vivir en función de un conjunto de pasiones, de un conjunto de pasiones que van guiando tu vida, un conjunto de convicciones desarrolladas históricamente a través de la inteligencia, a través de la comprensión del mundo, a través de la divisa de no morir como un imbécil y de atenerte a eso, so pena de morir si tienes que abandonarlo. Esa es mi manera de vivir o de explicar lo que sería la felicidad, y desde luego esto siempre tiene que estar consagrado a alguien, y esa persona eres tú. Gracias.